Buenos días con todos, mis hermanos. Dios les bendiga. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender su palabra. Estamos en Hechos capítulo 15. ¿Qué tan fácil es añadirles condiciones al amor de Dios? ¿Qué pasa cuando la religión intenta imponer barreras donde Dios solo puso una cruz? Eso es lo que se narra en Hechos capítulo 15. Dice la palabra del Señor así: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hubo un momento en la historia de la iglesia donde todo pendía de una palabra. ¿Es suficiente creer en Jesús o hace falta algo más? Esto es lo que narra el capítulo 15 del libro de los Hechos. Aquí no solo se define una doctrina, se defiende el alma misma del Evangelio. Desde Antioquía, una voz incómoda se alza: si no se circuncidan, no pueden ser salvos. El problema no es solo cultural, es espiritual. ¿Acaso la gracia necesita ayuda? ¿La cruz no es suficiente? Pablo y Bernabé, defensores del evangelio puro, enfrentan la tensión. ¿Qué hacemos cuando aún dentro de la iglesia hay quienes quieren volver al antiguo sistema de ritos? Ellos llegan a Jerusalén. La tensión es palpable. ¿Qué pueden decir frente a los apóstoles? Pedro, que conoció la libertad en el tejado de una casa en Jope, él es el que rompe el silencio. Él dice en el versículo 10 de manera textual: Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros. Y ahora, ¿por qué tentar a Dios imponiendo un yugo que ni nosotros mismos hemos podido llevar? Esta es la voz de un hombre transformado por la gracia. No está hablando solo de doctrina, está hablando de su propio fracaso, restauración y nueva visión. La decisión no es rígida, pero sí radical. No impondrán la ley. Se pide solo lo necesario para la unidad, no para la salvación. En pocas palabras, la salvación es por gracia, no por ritos. Los demás son puentes para no dividir el cuerpo de Cristo.
Cuando los mensajeros llevan la carta de vuelta a Antioquía, no hay protestas, solo hay gozo. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio es claro, el corazón descansa. Los versículos 22 al 31 de este mismo capítulo del libro de los Hechos dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nunca les dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pásenlo bien. Estas palabras pareciera que puso calma a toda la situación. Sin embargo, el día de hoy todavía se sigue tratando esta cuestión. Todavía hay congregaciones que pretenden mezclar la ley con la gracia. ¿Cuántas veces hemos intentado ganarnos lo que ya fue dado? ¿Cuántas veces hemos hecho sentir a otros que Jesús no es suficiente? Porque cuando se trata de mezclar la ley con la gracia, lo que realmente estamos diciendo que Jesús no es suficiente, que su sacrificio no es suficiente, que necesitamos práctica de ritos y otras cosas que le agregamos a lo que ya Jesucristo ha hecho. Hechos el capítulo 15 nos recuerda que la gracia no se negocia, no se diluye, no se encarcela, se defiende, se proclama y se vive. Todos nosotros no necesitamos ritos para que Dios nos ame. Solo necesitamos a Cristo. Y si ya lo tienes todo. No hay práctica, ninguna práctica que nos pueda llegar a ser más aceptos a los ojos de Dios. Jesucristo lo hizo todo. Por eso es que nosotros nos aferramos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque es suficiente, lo es todo. Y en este capítulo 15 se deja precisamente claro todo lo que tendrían que saber los creyentes en todas partes del mundo. Por tanto, si aún tú todavía te encuentras confuso respecto a que si las leyes de Moisés y del Antiguo Testamento son necesarias para la salvación de nuestra alma, la respuesta está en este capítulo 15 del libro de los Hechos. Viene directamente del Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la Biblia aquí. Le pareció bien al Espíritu Santo decir las palabras correctas en medio de este conflicto, que aparentemente allí debió terminar. Sin embargo, hoy nos encontramos todavía en este mismo conflicto sin obedecer lo que el Espíritu Santo nos dejó ya escrito aquí en Hechos el capítulo 15. Si usted quiere volver a revisar si es necesario guardar la ley para ser salvo, la respuesta la dio Dios y está tan clara que no tendríamos que estar hablando más al respecto. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, seguimos con nuestro devocional, nos vemos en el próximo, que Dios les bendiga.